andan también con la narrativa de que supuestamente ahora la 4T va en contra de la autonomía del INE. Bueno, pero eso ya lo tenían en la agenda los adversarios de la 4T desde el sexenio pasado. Aseguraban López Obrador va a quitar al INE, quiere que las elecciones otra vez las organice la Secretaría de Gobernación, para que le metan mano a los resultados, para que se les caiga el sistema, para que solo gane Morena. Bueno, para empezar, la izquierda progresista es democrática. O sea, por convicción, por causas. Viene de la persecución. Estos grupos sociales que formaron Morena vienen de ser perseguidos en los tiempos autoritarios del PRI. Sería una contradicción que se convirtieran en grupos autoritarios. Luego, lo que planteaba López Obrador era darle más atribuciones al INE para que hiciera consultas. Y eso ha implicado un avance. Ahora también ya se dio la reforma al Poder Judicial para que hubiera elecciones. Entonces, todo lo que se ha hecho ha sido para democratizar. Ahora que digan que supuestamente la presidenta va en contra de la autonomía del INE, me parece que tampoco tiene sentido, pero insisto, es la narrativa que recuperan, es un refrito. Decían, con López Obrador, ahí está Bartlett, en la CFE seguramente lo van a llevar a gobernación para que opere los fraudes electorales. Insisto, hay una convicción democrática de la izquierda y además no habría necesidad de hacer fraudes. O sea, si uno ve las encuestas, Morena está ganando, está arrasando en la mayoría de las entidades porque la gente está convencida de que implica un mejor esquema de desarrollo, implica políticas públicas expansivas, implica que el presupuesto está mejor cuidado. Eso es lo que piensa la gente, independientemente de lo que piense uno en particular. Si vemos los sondeos, eso es lo que piensa la mayoría del pueblo de México. Por eso insiste la presidenta, es falso que queramos quitarle la autonomía al INE. Si queremos una reforma electoral, entre otras cosas, para bajarle el costo a las elecciones, a lo que se llevan los partidos políticos y también quitar a los plurinominales, ¿no? Sobre todo esos legisladores que llegan ahí de rebote y que no representan a la gente, sino intereses particulares. Vamos a escuchar a la presidenta. ¿Cómo viene? ¿Se ha pensado o ha pensado en la eliminación de la autonomía del INE? No, el INE sigue como organismo autónomo, tiene que seguir así, pero es mucho recurso el que gasta el pueblo de México, el que destina el pueblo de México para elecciones. Queremos que siga habiendo elecciones limpias, democráticas. Es falso que seamos un gobierno autoritario, que estemos buscando el autoritarismo. Es que solita se cae pues el argumento. Pero sí es muy importante que se revise y que se revise el tema de los plurinominales, también de las listas de plurinominales. He puesto yo el ejemplo de la Ciudad de México tiene y también otros estados, tiene un esquema de reconocimiento de las minorías, en donde el segundo lugar accede al espacio que le corresponde al partido político. Lo mismo tiene el Senado de la República. El problema son las listas de plurinominales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Supongamos que hay una persona, Juan Pérez, es candidato de un partido político al distrito 1 de la Ciudad de México. Gana el de ese partido político, pero en segundo lugar, muy cerca, quedó Pedro López de otro partido político. Cuando terminan las elecciones, los que quedaron en mejor lugar, que tienen menos diferencia en el segundo lugar, esos entran como representación de la minoría y no listas. ¿Qué virtud tiene esto?
que todos van a territorio a presentarse con la ciudadanía a hacer campaña. Entonces, una de las consideraciones que estamos tomando para que las listas de plurinominales pues se eliminen y que sea a partir del trabajo territorial que se hace. En el Senado, el que gana el primer lugar se lleva los 2 senadores y el segundo lugar entra, porque en el Senado son 2 los que van juntos, ¿no? Hombre, mujer o en general. Entonces entra la pareja que ganó y luego entra el que va en el número 1 del partido político que quedó en segundo lugar. Eso implica que todos fueron a territorio a ganar el voto. Es uno de los planteamientos que haremos y presentaremos la propuesta, ya se haría una discusión abierta y a partir de ahí pues no habrá reformas. No habrá. Bueno, estaba revisando, por ejemplo, algunos articulistas de Reforma y a eso se refiere también la presidenta. Pareciera que de pronto hay un nado sincronizado y empiezan a hablar del mismo asunto. O sea, dije, voy a ver qué es lo que tienen articulistas de Reforma, ¿no? El día de hoy me encuentro con este artículo de Gabriela Huarqueti, ¿no? Y habla de la censura que supuestamente se está ejerciendo en estos tiempos de la 4T, como si viviéramos en los tiempos de Zedillo o de Salinas o de Calderón o Peña Nieto. O sea, por favor, pero bueno, a ver qué es lo que dice, entre otras cosas. Hay que decirlo con todas sus letras, dice Gabriela Huarqueti en Reforma. En México soplan vientos de censura y sí, parecería anecdótico si no fuese ya la expresión de un patrón preocupante. Dice que hay un patrón y habla de algunos casos particulares. Dice, México ya es de por sí uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Habla del tema de, por ejemplo, dice que hay un asunto en torno a la diputada Diana Karina Barreras Samaniego, esposa del diputado Sergio Gutiérrez Luna, que fue criticada en las redes sociales. A ver, ese es un asunto en particular que en todo caso tendrán que resolver ahí quienes están involucrados, pero me parece que tomar casos particulares para decir que hay un patrón sistemático de censura, empezando porque la presidenta de México ha dicho se vale disentir y hay una mañanera y ella puede tener su derecho de réplica y también ahí se informa. Pero ¿a poco la presidenta anda quitando y poniendo a comunicadores? Anda presionando a las televisoras, anda presionando a la prensa, anda impidiendo la circulación de Reforma. Pues no hay nada de eso, pero algunos y algunas quieren meter con calzador esa idea de que supuestamente hay un ataque a la libertad de expresión, hay censura, como si viviéramos en una teocracia, como si viviéramos en una sociedad de pensamiento único. Para nada. Lo que ha habido es debate público, insisto, y les molesta. ¿Recuerdan cómo López Obrador exhibía a López Dóriga, a Chumel, a Loret? Y bueno, pues hasta los ponía y gozaba exhibir sus mentiras. De ahí a que hay una persecución, yo creo que hay una distancia enorme. Pero bueno, andan en efecto, lo que destaca la presidenta es real, varios escribiendo sobre lo mismo, ¿no? En nado sincronizado. Y por cierto, desde los Estados Unidos cada vez hay más información de la operación de los cárteles de la droga mexicanos y nos seguimos haciendo una pregunta fundamental. ¿Cuáles son los cárteles de Estados Unidos? ¿Quiénes distribuyen la droga al principal mercado consumidor en todo el planeta, que es los Estados Unidos? Porque ahí andan diciendo no y cada vez más presencia del cártel fulano y sutano. A ver, pero ¿a poco operan así, solos? ¿A poco no tienen cómplices? ¿A poco no hay autoridades en los Estados Unidos que se estén beneficiando de la venta de las drogas? Por eso dice la presidenta, debe haber cooperación, no sumisión, así como hay
delincuencia organizada en México existe en los Estados Unidos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la presidenta. Se recauda, pues es en Estados Unidos por la venta ilegal de droga. Siempre hemos dicho, delincuencia organizada no solo hay en México, también hay en Estados Unidos. En las ciudades de Estados Unidos donde se vende el fentanilo, donde se vende la cocaína, donde se vende la metanfetamina. Más allá de si hay presencia de un cártel o de un grupo de la delincuencia organizada mexicano en Estados Unidos. Pero sí podrían ustedes hacer un llamado, no sé, a Estados Unidos para ver. No, lo que si hay es un trabajo conjunto. Hay un trabajo conjunto porque nosotros no queremos que haya violencia en México, generada principalmente por la demanda de drogas, mucho en Estados Unidos. Y Estados Unidos, por obvias razones, no quiere que haya compra de droga allá. Entonces, en esto estamos trabajando juntos, los dos estamos combatiendo a la delincuencia organizada de manera conjunta, cada uno en su territorio y compartiendo información. Bueno, pues dije, voy a ver qué hay en Milenio, qué es lo que están escribiendo comentócratas. Héctor Aguilar Camín, escritor, en su momento consentidazo de Carlos Salinas de Gortari. ¿De qué tema creen que escribió? De la censura. Y entonces sí hay, pues, insisto, un lado sincronizado. Vean nada más, Aguilar Camín, esto en otro medio, en Milenio. Aguilar Camín habla de la censura y quién la puede frenar, ¿no? Aguilar Camín destaca: la presidenta Sheinbaum ha respondido a las preocupaciones de muchos sobre la oleada de casos recientes que atentan contra la libertad de expresión. Al hacerlo, ha separado su análisis de los casos, sugiriendo que son eso, casos aislados, atribuibles a distintas causas, no a un patrón. Pues sí, son casos aislados y no son responsabilidad de la presidenta. Tampoco la presidenta es la mamá y el papá de todos los mexicanos y mexicanas. O sea, no es omnipresente. Sí hay casos aislados que se atiendan, que se resuelvan, pero la presidenta no comete actos de censura, no va en contra de la libertad de expresión. Hay que recordar que Aguilar Camín es un escritor que se acomodó muy bien con presidentes anteriores, incluso con Carlos Salinas le mandaba cartas muy afines. Don Carlos, nuestras finanzas andan mal, no hemos terminado la chamba, ¿nos puede dar un adelanto? ¿Nos puede mandar unos millones? Claro, de la partida secreta, de donde usted quiera y mande, pero necesitamos el dinero. Nuestras finanzas andan mal y pues ahí le mandaban el dinero público. No se diga cómo se acomodó después. Ya después traicionó a Salinas, se acomodó con Cedillo y se fue acomodando, así como otros, ¿no? A ver si encontramos una de las cartas de Aguilar Camín a Salinas, de las copias de los cheques, como Salinas se enojó porque lo traicionó, entonces Salinas ventiló las cartas. Dijo, a ver, este eres tú, Héctor, me pedías dinero y ahí están los cheques para que ahora no andes escribiendo en mi contra y de mi hermano, ¿no? Así que entre ellos se llevan pesado, pero a ese tipo de relación se acostumbraron ciertos comunicadores, ¿no? A ver, porque recordar es vivir. Aguilar Camín, quien hoy habla de que supuestamente hay censura y ataques a la libertad de expresión y que la presidenta debe y puede frenar todo esto. A ver, Aguilar Camín, septiembre 3 de 1993, ya estaba de salida, ¿no? Salinas de Gortari. Esto fue antes del error de diciembre, que le escribía Aguilar Camín a Carlos Salinas, presidente de México: presidente, sé que no hemos terminado, pero nuestras finanzas por la misma demora andan mal. Si pudieras anticipar el saldo de la investigación, será una gran ayuda, entre paréntesis, solidaria. Un abrazo, un abrazo. Y la firma, ¿no? A ver si se ve la firma de Aguilar Camín. El abrazo, la firma, muchas gracias. En ese tiempo no había los emojis, ¿no? Si hubiera sido en estos momentos, le hubiera mandado un emoji así
de esos así, la carita bien feliz, apapachador, el emoji. Y bueno, pues le mandaba un abrazo muy solidario. Gracias por la ayuda solidaria, señor presidente de México. Pero bueno, ya vimos cómo distintos medios hablan de censura. Insisto, si hubiera censura, pues no podrían escribir sobre la censura, porque los mandarían a quitar de sus medios. Y no es el caso, ahí andan, ahí